El día que el hijo del director ejecutivo me despidió, sonrió como si estuviera entregando un premio. Me acaban de ascender, dijo Santiago Garza, dejando que la pausa se alargara. Las sillas se movieron alrededor de la mesa de la sala de juntas. Algunas personas aplaudieron, sin saber cuánto tiempo se suponía que debían seguir. Mi nombre es Daniel Gutiérrez. Tengo 47 años y he sido director de riesgos en Garza Capital Management durante 8 años. Lo que pasó después lo cambió todo. Y como parte de ese ascenso, continuó Santiago, necesito dar un ejemplo. Me miró directamente. Daniel, estás despedido. Con efecto inmediato. Alguien detrás de mí inspiró bruscamente. Yo permanecí sentado. ¿Por qué razón?, pregunté. Mi voz me sorprendió incluso a mí. Serena, clara. Se ajustó la corbata. Durante mi tiempo trabajando para ti, bloqueaste constantemente nuestro progreso. Ha sido difícil trabajar contigo. La palabra quedó suspendida en el aire. Difícil. La noticia se extiende rápido en las oficinas. Sentí cómo se giraban las miradas, cómo empezaban los susurros antes de que nadie tuviera la decencia de comprobar si tenía sentido. Eso no es exacto, dije. Se encogió de hombros. Esa es mi experiencia. Me volví hacia la directora de recursos humanos. No me sostuvo la mirada. Su bolígrafo flotaba inútilmente sobre su bloc de notas. ¿Así que no hay documentación?, pregunté. Haremos un seguimiento, murmuró. Me levanté entonces, sin brusquedad, sin dramatismo. Hice mi trabajo, dije. Cada vez que me trajiste acuerdos que tomaban atajos, dije que no. Si eso es, bloquear el progreso, ahora, entonces hemos redefinido el término. Santiago sonrió de nuevo, una sonrisa más fina esta vez. Puede retirarse. Asentí una vez. Gracias. Eso fue todo. Alguien rió nerviosamente. Otro susurró mi nombre como una advertencia. Salí sin levantar la voz, sin empacar una caja, sin darle la reacción que él buscaba. En el pasillo, Bruno Cervantes de Finanzas me alcanzó. Daniel, dijo en voz baja. No te han hecho firmar nada. Lo sé, respondí. ¿Simplemente te vas? ¿Por ahora? ¿Vaciló? Lo siento. Lo miré a los ojos. No tienes por qué sentirlo. Detrás de nosotros, la puerta de la sala de conferencias se cerró. Dentro, ya estaban reescribiendo lo que había sucedido. Seguí caminando, mi teléfono vibró una vez con un número desconocido y luego se detuvo. Para cuando llegué al ascensor, los susurros me habían seguido. Para cuando las puertas se cerraron, la mentira había comenzado a asentarse. Y en algún lugar de arriba, alguien se estaba dando cuenta de que había tomado una decisión que no entendía del todo. Para cuando llegué a mi coche, mi teléfono ya estaba vibrando. Un mensaje de Laura Martínez de Operaciones, no sabía que fuera tan grave. Otro, más corto, Recursos Humanos dice que lo aclararán más tarde. Aclarar. La palabra que la gente usa cuando ya ha elegido un bando. No me marché de inmediato. En lugar de eso, contesté una llamada de Laura. Su voz sonaba tensa. Están diciendo que estabas bloqueando acuerdos, dijo. De la vieja escuela, difícil de tratar. Yo hacía cumplir la normativa, respondí. Lo sé, dijo rápidamente. Se lo dije. Hubo una pausa. No volvieron a preguntar. El siguiente correo electrónico llegó de Recursos Humanos antes del mediodía. Sin saludo, sin más firma que el nombre de un departamento. Este mensaje confirma la terminación de su empleo con efecto a día de hoy. Eso era todo. Ninguna razón enumerada, ninguna referencia a mala conducta, ningún reconocimiento de la acusación que se había ventilado frente a toda la junta directiva. Me lo reenvié a mí mismo y luego respondí con una sola frase: por favor, proporcionen la documentación de despido completa. Sin respuesta. En el almuerzo, me reuní con Bruno en un café del centro de la Ciudad de México. Se quedó de pie en lugar de sentarse, con los ojos moviéndose a su alrededor como si temiera que las paredes pudieran oírle. ¿Por qué no te defendiste?, preguntó en voz baja.
Porque las mentiras se derrumban más rápido cuando las dejas en pie, dije. Él tragó saliva. Están actuando como si todo estuviera resuelto. No lo está, dije. Todavía no. Se inclinó. Nunca terminaron el papeleo. Lo miré. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo, bajando la voz, que no hay una causa firmada, ni una lista de verificación de salida, ni una aprobación de transición. Alguien lo impulsó verbalmente y asumió que el departamento legal lo arreglaría. ¿Y el departamento legal? Negó con la cabeza. El departamento legal no lo ha tocado. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de un número que no reconocí, llámame cuando puedas. Es sobre lo de hoy. Me guardé el teléfono en el bolsillo sin responder. Dentro del edificio, podía ver a la gente pasar tras el cristal, hablando en pequeños grupos urgentes. Nadie saludó. Nadie me miró directamente. La mentira ya había tomado forma. Tenía una voz, testigos y un rastro de papel que aún no existía del todo. Y ese vacío, ese espacio silencioso e inacabado, era lo único que mantenía viva la verdad. No había pensado en el tiempo que Santiago estuvo bajo mi supervisión en años. No lo necesitaba. El día que me acusó, el recuerdo volvió por sí solo. Tenía 26 años entonces, recién salido de un máster en Administración de Empresas del ITAM, con una nueva confianza que venía con su apellido. Apareció en mi oficina una tarde con un portátil abierto y una sonrisa que daba por sentado el acuerdo. Solo aprueba esto, dijo. Adelanta la adquisición de Inverlat 2 semanas. Revisé los números. El acuerdo valía 3.060 millones de pesos, y lo que me estaba mostrando eludía todas las salvaguardas que teníamos. Esto se salta por completo la revisión de cumplimiento de la CNBV, dije. Se acercó más. Nadie se dará cuenta. Los auditores sí, dije. Y también los reguladores cuando pregunten por qué aceleramos un acuerdo de este tamaño. Se rió como si hubiera hecho una broma. Estás siendo dramático. Cerré el portátil y se lo deslicé de vuelta. Estoy siendo preciso. Su sonrisa desapareció. ¿Sabes quién es mi padre? Sé lo que dicen las regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respondí. No son lo mismo. Se enderezó, con la voz más afilada ahora. Me estás haciendo quedar como un incompetente. Lo miré a los ojos. Eso lo estás haciendo tú mismo. Se quedó allí, con la mandíbula apretada. Todos los demás dijeron que esto estaba bien. Entonces deja que ellos lo firmen, dije. Pon tu nombre en ello. No lo hizo. En lugar de eso, pasó por encima de mí. Documenté el intercambio, puse en copia al departamento legal y señalé el problema de la manera en que me habían entrenado a hacerlo, durante 18 años en este negocio. 2 días después, el departamento de cumplimiento lo llamó. El atajo fue denegado. Se le dijo firmemente que no lo intentara de nuevo, y que cualquier intento futuro de eludir los procesos de revisión sería informado directamente a la junta directiva. El acuerdo de 3.060 millones de pesos se cerró 3 semanas después, debidamente revisado, con 2 factores de riesgo significativos que nuestro equipo de cumplimiento detectó y negoció a la baja. No me miró después de eso, ni una sola vez. Hablaba evitándome en las reuniones, se refería a mí como de la vieja escuela, le decía a cualquiera que quisiera escuchar que disfrutaba bloqueando el progreso. La narrativa que construyó fue simple, yo era el problema, el cuello de botella, el tipo que decía no a las buenas ideas. 3 semanas después, lo oí por primera vez. Es duro con él, susurró alguien cerca de los ascensores. Una especie de matón. Me enfrenté a Santiago una vez, meses después, cuando intentó reformular el incidente de Inverlat durante una revisión trimestral frente al equipo directivo. ¿Sabes lo que pasó?, dije. No, me dijo, buscando apoyo en la mesa. Recuerdo una situación en la que una mejor comunicación podría haber evitado la confusión. Se encogió de hombros. Podrías haberlo manejado de otra manera. ¿De qué otra manera?, pregunté. De forma más colaborativa. Menos rígida.
Querías que aprobara un acuerdo que violaba las regulaciones federales, dije, manteniendo mi voz nivelada. Sonrió sin calidez. Esa es tu interpretación. Fue entonces cuando lo entendí. Para él, la rendición de cuentas se sentía personal. Los límites se sentían como ataques, y los hechos, cuando le costaban algo, se convertían en cuestiones de opinión que podía reescribir más tarde. Pasaron los años. Los títulos cambiaron. Él ascendió en la jerarquía, en parte por competencia, principalmente por genética. Yo seguí haciendo mi trabajo, haciendo cumplir las reglas, protegiendo a la empresa de sí misma. La historia siguió siendo la misma, solo que con apuestas más altas. Cada acuerdo que Santiago me traía, cada atajo que sugería, se convertía en una prueba. No de mi competencia, sino de mi disposición a ceder. Y cada vez que decía no, la tensión aumentaba un poco más. No me despidió porque le hubiera hecho daño. Me despidió porque yo recordaba, y porque la memoria hacía que su versión de los hechos fuera inconveniente. Esa noche, abrí mi portátil y accedí al archivo personal que no había tocado en años. No servidores de la empresa, sino mis propios registros, los que guardaba porque 18 años en finanzas me habían enseñado a no confiar nunca solo en la memoria. El primer archivo se cargó lentamente, luego otro, y otro más. Mi nombre seguía allí, no enterrado, no anticuado. Claro y actual, autoridad responsable, firmante final de cumplimiento, supervisión operativa. Cada presentación ante la CNBV. Cada informe regulatorio. Cada rastro de auditoría que mantenía a Garza Capital en el negocio y fuera de los tribunales federales. Exhalé una vez. Con calma. Mi teléfono sonó. Era Laura de nuevo. Están desesperados, dijo. El departamento legal sigue preguntando quién firmó tu despido. No lo encontrarán, dije. ¿Vaciló? Daniel, ¿alguna vez transferiste tu autoridad? ¿Alguien te pidió que cedieras tus responsabilidades de cumplimiento? No, respondí. Nadie me lo pidió. El silencio se extendió entre nosotros. En esa quietud, casi podía oírla atar cabos. Están hablando de enviarte algo para que firmes, dijo con cuidado. Solo para arreglar las cosas. No lo haré, dije. ¿Ni siquiera quieres verlo? Ya sé lo que dice. Algún tipo de formulario de transferencia retroactivo, con fecha anterior para que parezca que el traspaso ocurrió antes de hoy. Daniel. Laura, llevo 18 años haciendo este trabajo. Sé cómo es un despido adecuado, y esto no lo es. 20 minutos después, llegó el correo electrónico. Asunto, solicitud de aclaración. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo que habían hecho. Solo un documento adjunto, rellenado, fechado esa misma mañana, pidiéndome que confirmara que todas las responsabilidades regulatorias se habían transferido correctamente antes de mi despido. El documento era exhaustivo, eso hay que concedérselo. Cubría todo, desde las presentaciones ante la CNBV hasta las comunicaciones regulatorias, desde la supervisión de auditorías hasta los informes de cumplimiento. Incluso había una sección que reconocía que no transferir adecuadamente estas autoridades podría resultar en violaciones regulatorias y posibles sanciones. Sabían exactamente lo que habían hecho. Y sabían exactamente lo que les podría costar. No abrí el archivo adjunto. En su lugar, reenvié todo el correo electrónico a una carpeta separada etiquetada como pruebas y respondí con 3 palabras. No doy mi consentimiento. El teléfono sonó 15 minutos después. Voz desconocida, todo negocios. Daniel, soy Sergio Valdés de Valdés y Asociados, asesor legal externo, dijo, cortante y profesional. Esperamos resolver algunas inconsistencias de procedimiento. No hay inconsistencias, dije. Hay ausencia. Hizo una pausa. Entiende el impacto potencial que esto podría tener en la firma. Entiendo exactamente el que ya tiene, respondí. No estamos asignando culpas aquí, dijo, que era jerga de abogados para. Estamos asignando culpas absolutamente, solo que no a nuestro cliente. Eso es interesante, dije, porque ayer su cliente hizo exactamente eso. Otra pausa, luego más bajo, si pudiera revisar la documentación que enviamos.
La revisé. La rechacé. Ese es el final de mi participación. Señor Gutiérrez, necesito que entienda algo. Garza Capital tiene 54.400 millones de pesos en activos bajo gestión. Tienen obligaciones regulatorias que no se pausan por asuntos de personal interno. Lo sé, dije. Yo escribí la mayoría de esos informes de obligaciones. Entonces sabe que dejar estas autoridades en el limbo crea una exposición al riesgo. Yo no creé el limbo, dije. Tampoco lo resolveré por usted. Cuando terminó la llamada, cerré el portátil. Por primera vez en 8 años, yo no era el problema de Garza Capital a resolver. No era su red de seguridad, su respaldo de cumplimiento, su tipo que se aseguraba de que las cuentas cuadraran y los reguladores estuvieran contentos. Por primera vez en años, dejé que mi autoridad permaneciera exactamente donde estaba, intacta, sin transferir, todavía mía. Y en algún lugar de la ciudad, los abogados se estaban dando cuenta de que Daniel Gutiérrez no iba a arreglar su desastre por ellos. La mañana siguiente trajo lluvia y una llamada de Bruno. Su voz era tensa. Está empeorando, dijo. Sergio Valdés apareció sin avisar. Patricia Montes acaba de salir de nuestra oficina. Lo está tratando como una investigación formal. No programó una reunión. Simplemente entró en la oficina de Humberto con alguien del equipo de enlace con la CNBV. Esperaba esta llamada, pero aún así hizo que mi café supiera amargo. ¿Quién estaba con él? Patricia Montes. Ella se encarga de la coordinación regulatoria. Conocía a Patricia. Meticulosa, apegada a las reglas, alérgica a cualquier cosa que pareciera un atajo de cumplimiento. Si estaba haciendo preguntas, significaba que la CNBV ya estaba prestando atención. ¿Qué querían? Documentación. Firmas. Un rastro de papel que demuestre que tu despido se manejó correctamente. Me quedé en silencio un momento, viendo la lluvia correr por la ventana de mi cocina. ¿Y? No hay nada, Daniel. No hay nada. Santiago hizo el anuncio. Recursos Humanos envió un correo electrónico y todos asumieron que alguien más se encargaría de los detalles. La lluvia caía más fuerte ahora. En algún lugar del centro de la Ciudad de México, los abogados estaban aprendiendo la diferencia entre querer que algo se haga y hacerlo realmente. ¿Qué tan grave es?, pregunté, aunque ya lo sabía. Patricia pidió ver tu carta de renuncia formal. Cuando no pudieron presentarla, pidió ver la documentación de transición. Cuando tampoco pudieron presentarla, preguntó quién ostenta actualmente tu autoridad de firma regulatoria. Bruno se quedó en silencio un momento. No pudieron responder, Daniel. Nadie sabe quién se supone que debe firmar los informes a la CNBV, quién maneja las comunicaciones regulatorias, quién es responsable de las certificaciones de cumplimiento trimestrales que vencen la próxima semana. Dejé mi café. ¿La próxima semana? El martes. El paquete de cumplimiento del tercer trimestre. Requiere la firma del director de riesgos. Y Garza Capital ya no tenía uno. Esa tarde, recibí una llamada que medio esperaba pero que esperaba que no llegara. Daniel, soy Patricia Montes, de Coordinación Regulatoria de la CNBV. Su voz era formal, cuidadosa. Cuando Patricia Montes te llamaba directamente, significaba que alguien ya había notado un problema y quería respuestas antes de que se convirtiera en un problema mayor. Hola, Patricia. Llamo por Garza Capital Management. Parece haber cierta confusión sobre las asignaciones de autoridad regulatoria actuales. Me recliné en mi silla. A través de la ventana, podía ver a gente normal viviendo vidas normales, paseando perros, revisando el correo, problemas que se podían resolver con conversaciones y sentido común. ¿Qué tipo de confusión? Bueno, según nuestros registros, usted figura como director de riesgos y firmante principal de cumplimiento para todas las presentaciones ante la CNBV. Pero cuando me puse en contacto con Garza Capital esta mañana sobre su certificación trimestral, me informaron que su empleo había sido terminado. ¿Eso es correcto? Ya veo. ¿Y hubo una transición formal de estas responsabilidades? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Patricia ya sabía la respuesta, o no me estaría llamando directamente. Pero necesitaba oírla de mí.
No, dije. No la hubo. Silencio. Luego, señor Gutiérrez, usted entiende lo que esto significa para su estado de cumplimiento. Lo entiendo. Su paquete del tercer trimestre vence el martes. Sin la autoridad de firma adecuada, están violando los requisitos de presentación federales. Conocía a Patricia lo suficiente como para oír lo que no estaba diciendo directamente. Garza Capital estaba a 72 horas de sanciones regulatorias que harían que su crisis actual pareciera un inconveniente menor. ¿Alguien de Garza Capital se ha puesto en contacto con usted sobre esto?, preguntó. Sí. ¿Y? Me negué a ayudar. Otra pausa. Cuando Patricia habló de nuevo, su tono era neutral, profesional, pero podía oír las ruedas girando. Necesito preguntar esto directamente, señor Gutiérrez. En su opinión profesional, basándose en su conocimiento del estado de cumplimiento actual de Garza Capital, ¿debería la CNBV preocuparse por su capacidad para cumplir con los requisitos regulatorios federales? La pregunta que todo oficial de cumplimiento teme y para la que se entrena durante toda su carrera. El momento en que tienes que elegir entre la lealtad a un antiguo empleador y la integridad del sistema que mantiene estables los mercados financieros. Patricia, no puedo hablar de su estado actual, ya que ya no trabajo allí. Lo que puedo decirle es que hasta ayer por la mañana, yo era el único firmante para todas las principales certificaciones de cumplimiento. Y hasta ayer por la tarde, esa autoridad no había sido transferida formalmente a nadie más. Estuvo en silencio durante un largo momento. Gracias por su franqueza, señor Gutiérrez. Alguien se pondrá en contacto con Garza Capital en breve. Después de que colgó, me senté en mi cocina, con la lluvia aún golpeando la ventana, y me di cuenta de que mi tranquila negativa a cooperar acababa de desencadenar una investigación formal de la CNBV. Santiago Garza me había despedido para demostrar su poder. Pero el poder real, no proviene de títulos o apellidos. Proviene de ser la persona que otras personas necesitan para evitar que su mundo se desmorone. Y yo ya no era esa persona para Garza Capital. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido, necesitamos hablar. Ahora. Lo ignoré. 20 minutos después, otro mensaje, la CNBV está haciendo preguntas. Esto nos afecta a todos. Entonces sonó mi teléfono. El propio Humberto Garza. Daniel, tenemos una situación. No, dije. Ustedes tienen una situación. No te hagas el listo conmigo. Pude oír tensión en su voz, del tipo que surge cuando alguien acostumbrado a controlar los resultados se da cuenta de que ya no tiene el control. ¿Qué quería ella? Documentación que no existe. Firmas que nunca se recogieron. Un rastro de papel que demuestre que tu despido se manejó de acuerdo con los requisitos federales. Y necesitamos tu ayuda para arreglar esto. Miré la lluvia. Humberto, ayer tu hijo me despidió frente a toda la junta directiva. Me acusó de mala conducta y me hizo escoltar fuera como una amenaza de seguridad. ¿Hoy quieres mi ayuda? Esto es más grande que lo de ayer, dijo. Patricia Montes mencionó posibles sanciones. Acción regulatoria. Usó la frase, patrón de fallos de cumplimiento. Eso captó mi atención. ¿Patrón? No solo está investigando tu despido, Daniel. Lo está investigando todo. Cada acuerdo que Santiago aceleró. Cada atajo que intentó tomar. Cada vez que dijiste no a algo, quiere saber por qué. Ahora lo entendía. La CNBV no solo estaba investigando un despido mal gestionado. Estaban investigando si Garza Capital tenía una cultura de eludir las regulaciones, conmigo como el cortafuegos que los había mantenido fuera de problemas. Y ahora el cortafuegos había desaparecido. ¿En qué lío están metidos?, pregunté. Humberto guardó silencio un momento. ¿Sinceramente? No lo sé. Patricia no quiso decirlo. Pero pidió los registros financieros de los últimos 3 años. Quiere revisar cada transacción importante, cada decisión de cumplimiento, cada acuerdo que fue aprobado o rechazado. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Reincorporación? ¿Una disculpa pública? Quiero no estar involucrado. ¿La adquisición de Inverlat?
Fue lo primero que preguntó. Por supuesto que sí. El acuerdo de 3.060 millones de pesos en el que Santiago había intentado eludir la revisión de la CNBV. El acuerdo que yo había forzado a través de los canales adecuados, añadiendo 3 semanas al cronograma y probablemente salvando a Garza Capital de una sanción masiva. Humberto, tienes que entender algo. Ya no soy tu empleado. No soy quien resuelve tus problemas. No voy a arreglar esto por ti. Ya estás involucrado, Daniel. Tu nombre está en cada documento. Tu firma está en cada presentación. Te guste o no, eres parte de esto. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Pero había una diferencia entre ser parte de algo y ser responsable de arreglarlo. Buena suerte, Humberto. Espera. Colgué. 1 hora después, Santiago llamó. Su voz era diferente ahora. Más pequeña. La arrogancia de ayer reemplazada por algo que sonaba casi a pánico. Daniel, necesito preguntarte algo. Te escucho. Cuando Patricia Montes revise el acuerdo de Inverlat, ¿qué va a encontrar? Casi sonreí. ¿La verdad? ¿Qué es? Que intentaste eludir las regulaciones federales para acelerar una adquisición de 3.060 millones de pesos. Y yo te detuve. Silencio. ¿Eso va a quedar mal? Santiago, intentaste saltarte la revisión de la CNBV en el acuerdo más grande de la historia de la compañía. ¿Cómo crees que va a quedar eso? Pero salió bien. El acuerdo se cerró. Todos ganaron dinero. Se cerró porque lo forcé a través de los canales adecuados. Porque te obligué a seguir las reglas que querías ignorar. Otra pausa. Cuando habló de nuevo, su voz era aún más pequeña. ¿Puedes ayudarnos a explicarles eso? No. Daniel, por favor. Mi padre. La empresa. Esto podría destruirlo todo. Deberías haber pensado en eso ayer. Y también le colgué. Las siguientes 48 horas pasaron rápido. El martes por la mañana, Garza Capital no cumplió con el plazo de presentación ante la CNBV. No porque se olvidaran, sino porque literalmente no tenían a nadie con autoridad legal para firmar los documentos. Bruno me llamó hacia el mediodía. Esto es un caos, dijo. Patricia Montes apareció con otras 2 personas. Ya no hacen preguntas. Se están llevando archivos. ¿A dónde se los llevan? A la oficina regional de la CNBV en Ciudad de México. Revisión regulatoria completa. Humberto está encerrado en su oficina con 3 abogados diferentes, y Santiago. Bruno hizo una pausa. Santiago ha sido apartado de todas las funciones operativas. Votación de la Junta esta mañana. Unánime. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho que no me había dado cuenta de que estaba tenso. No satisfacción exactamente, sino claridad. La verdad por fin se movía más rápido que las mentiras. ¿Y el paquete de cumplimiento? Contrataron a un consultor de emergencia. Exabogado de la CNBV. Está tratando de revisar 8 años de tus archivos para averiguar que necesita atención inmediata. 8 años de mi trabajo. Cada acuerdo que había revisado, cada riesgo que había señalado, cada vez que había dicho no a algo que parecía rentable pero se sentía peligroso. Todo ello extendido sobre las mesas de conferencias, siendo examinado por personas que entendían la diferencia entre tomar atajos y ser despiadado. Bruno, ¿puedo preguntarte algo? Claro. En todas las reuniones, todas las veces que Santiago se quejó de que yo bloqueaba acuerdos, ¿alguien pidió alguna vez ver los acuerdos que estaba bloqueando? Larga pausa. No. Simplemente. Asumimos que sabía de lo que hablaba. El miércoles por la tarde, Sergio Valdés me llamó una última vez. Su tono era diferente. Profesional pero derrotado. Daniel, a la junta directiva le gustaría ofrecerte un contrato de consultoría. De forma temporal. 6.000 pesos por hora para ayudar a transferir tus responsabilidades correctamente. 6.000 pesos la hora. Más de lo que había ganado nunca como director de riesgos. Es curioso cuánto más valioso me volví en el momento en que no podían tenerme. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses inicialmente.
Ayudar a formar a un reemplazo, asistir en la revisión de la CNBV, asegurar la continuidad del cumplimiento. ¿Y Santiago? El señor Santiago Garza ya no está involucrado en decisiones operativas. Miré por la ventana. La misma lluvia, la misma gente corriente, pero algo se sentía diferente. Como si el mundo se hubiera movido ligeramente, reajustándose a una posición más honesta. Voy a declinar, dije. Daniel, tengo que advertirte que rechazar esta oferta podría ser visto como poco cooperativo por las autoridades regulatorias. Sergio, fui poco cooperativo cuando me negué a firmar documentos que podrían haber metido a Garza Capital en problemas federales. Fui poco cooperativo cuando no quise ayudar a encubrir un despido mal gestionado. Y estoy siendo poco cooperativo ahora al no limpiar un desastre que no creé. Hice una pausa. Pero esto es lo que pasa con ser poco cooperativo con la gente equivocada, suele ser lo correcto. Después de colgar, abrí mi portátil y empecé a escribir. No un correo electrónico a Garza Capital, ni una carta a la CNBV, sino una solicitud para el Grupo Financiero Meridiano. Una firma más pequeña, mejor reputación, una operación más limpia. Había estado posponiendo la llamada durante meses, diciéndome a mí mismo que estaba cómodo donde estaba. Resultó que cómodo era solo otra palabra para atascado. El jueves por la mañana trajo Sol y una llamada de Laura. Daniel, tienes que oír esto. Patricia Montes terminó su revisión preliminar. Y encontró casi 48 millones de pesos en posibles sanciones. Acuerdos que deberían haber sido señalados, atajos que violaban los requisitos federales, documentación incompleta o ausente por completo. Casi 48 millones de pesos. No era una cantidad que acabaría con la empresa para Garza Capital, pero suficiente para hacer cada futuro acuerdo más caro, cada reunión con clientes más complicada, cada presentación regulatoria más escrutada. Pero aquí está la parte interesante, continuó Laura. Cada violación que encontró, cada acuerdo problemático, todos ocurrieron después de que hubieras sido desautorizado o excluido de la decisión. Eso me dejó helado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que comparó tus recomendaciones de cumplimiento con los resultados reales de los acuerdos. Cada vez que dijiste que no, cada vez que señalaste un riesgo, ella rastreó lo que sucedió cuando siguieron adelante de todos modos. Patricia Montes había hecho lo que nadie en Garza Capital se había molestado en hacer, había revisado mis números. Y mis números eran correctos. ¿La adquisición de Inverlat que retuviste para una revisión adecuada? ¿Limpie? Sin problemas. ¿El acuerdo con FIMSA que Santiago aceleró el año pasado a pesar de tus objeciones? 13.600.000 pesos de sanción por divulgación inadecuada. ¿La fusión con Inverpro que querías retrasar para una debida diligencia? La CNBV los multó con 6.800.000 pesos por apresurar presentaciones incompletas. Me senté lentamente. 18 años diciendo no, siendo el tipo difícil, el que bloqueaba el progreso. Y resultó que los había estado protegiendo de sí mismos todo el tiempo. Laura, ¿qué dice la junta directiva? Te quieren de vuelta. Reincorporación total, disculpa pública, lo que sea necesario. ¿Y Humberto? Humberto se retira. Jubilación anticipada. La Junta va a traer a un director ejecutivo externo. ¿Santiago? Santiago hizo una pausa. Santiago está buscando otras oportunidades. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Abrí y me encontré a Humberto Garza en mi porche, con un aspecto más viejo de lo que nunca lo había visto. Daniel, ¿podemos hablar? Le dejé entrar. Nos sentamos en mi sala de estar, dos hombres que habían trabajado juntos durante 8 años, teniendo finalmente la conversación que deberíamos haber tenido el lunes. Construí esa empresa de la nada, dijo. 20 años de mi vida. Y casi la pierdo por ser demasiado orgulloso para ver lo que mi hijo estaba haciendo. Humberto. No, déjame terminar. Tenías razón. Sobre los acuerdos, sobre los riesgos, sobre Santiago. Y en lugar de protegerte, dejé que destruyera lo único que nos mantenía honestos. Me miró directamente. Lo siento. Te lo agradezco. La Junta me autorizó a ofrecerte cualquier cosa. Cualquier título,
cualquier salario. Solo vuelve. Había estado pensando en este momento durante 4 días. Lo que diría, cómo me sentiría, si la vindicación sabría tan dulce como había imaginado. No fue así. Simplemente se sintió como el final de algo que debería haber terminado mejor. Humberto, ya he aceptado otro puesto. Parpadeó. ¿Dónde? Grupo Financiero Meridiano. Empiezo el lunes. Podemos igualar cualquier oferta. No se trata de dinero. Se trata de trabajar en un lugar que valora lo que hago antes de que se vean obligados por los reguladores federales. Asintió lentamente, comprendiendo. ¿Y Santiago? Pensé en sus llamadas de pánico, en su intento desesperado de reescribir la historia, en su creencia de que los problemas podían resolverse siendo más ruidoso o teniendo el apellido correcto. Santiago aprendió lo que todo oficial de cumplimiento sabe, dije. A las reglas no les importa quién es tu padre. Y a la verdad tampoco. Humberto se levantó, extendió la mano. Gracias por todo, Daniel. No te merecíamos. Le estreché la mano. Merecían un mejor liderazgo. Simplemente no lo eligieron. El lunes por la mañana, empecé mi nuevo trabajo. El mismo trabajo, un edificio diferente, pero el café sabía mejor y cuando decía que no a algo, la gente preguntaba por qué en lugar de quien me creía que era. 6 meses después, oí que a Garza Capital le iba bien. Nuevo director ejecutivo, nuevas políticas, un nuevo respeto por la palabra no. Santiago encontró trabajo en una firma más pequeña en Querétaro. Sin autoridad de cumplimiento, sin aprobación de acuerdos, solo análisis financiero básico. A veces la mejor venganza no es lo que haces. Es lo que no haces. Es negarse a salvar a la gente de las consecuencias de sus propias elecciones. Y a veces, si eres lo suficientemente paciente, la verdad alcanza a todos.